página. José Alejo, esta noticia con la que amanecemos hoy. Lamentablemente, como lo has mencionado y como ya se sabe en todo el mundo, el Papa Francisco ha partido a la casa del Padre. Es la frase que se utiliza cuando anuncian el deceso o el fallecimiento de un sumo pontífice que sorprendió a toda la Iglesia Católica Universal. Sabíamos por el seguimiento que le habíamos hecho en el Solidario y en todos los medios de comunicación que estaba en su convalescencia por una crisis respiratoria que le había internado en el Hospital Gemelli por aproximadamente 40 días y después de haber celebrado esta bendición Urbi et Orbi, es decir, la bendición al mundo y a la ciudad impartida en Roma, el Papa Francisco ha fallecido de manera sorpresiva. Se sabía que estaba enfermo, pero ya había estado en la Semana Santa importante, no había celebrado los ritos de la Semana Mayor en el Vaticano, pero sí había hecho apariciones fugaces dentro de la Plaza de San Pedro. El martes santo, cuando la feligresía conmemoraba a Jesús atado a la columna, cuando también se piden por todos los presos, fue a una cárcel famosa de Roma y conversó con todos los presos. También saludó el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro con aquella célebre frase: feliz Domingo de Palma, que tengan una buena Semana Santa. Y después apareció ayer con esta bendición Urbi et Orbi. Todo el Vaticano se prepara para un protocolo muy riguroso, por supuesto, para el funeral del Papa Francisco y para todo lo que le espera a la Iglesia Católica, que está llena de señales y símbolos para este funeral y para la elección de un futuro Papa, que estaremos hablando un poco más adelante. Un Papa que llegó al Vaticano cuando tenía aproximadamente 74 años de edad y fue elegido Papa, y fallece con 88 años de edad y con 12 en el pontificado. Siempre hemos resaltado que el Papa Francisco se pensaba que iba a ser un papa de transición, es decir, que solamente iba a gobernar a la Iglesia Católica por aproximadamente 5 o 6 años, pero la Divina Providencia, con sus acciones, con su milagro, lo ha llevado hasta gobernar hasta 12 años, como decías. Primer papa que viene del continente latinoamericano, primer papa argentino, jesuita, y estos símbolos que encierran a la Iglesia Católica. Un papa que tuvo la opción preferencial por los pobres, como le llamó desde el principio de su pontificado. Adoptó su nombre Francisco en memoria a San Francisco de Asís, pero también para hacer referencia a que él quería una iglesia pobre para los pobres y una iglesia en salida que se ensuciara las sandalias, los zapatos con esa evangelización e ir a las periferias. Sin duda alguna deja un legado extraordinario y de enseñanza, Juancho. Ahora, tenemos un invitado especialísimo, ya nos lo confirman. Preséntalo tú, José Alejo. Para mí, de entrada, es un gustazo enorme que esté con nosotros en esta pantalla de Globovisión. José Alejo. Directamente vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Daniel Díaz Bixi. Él se encuentra en la Ciudad del Vaticano, además es seminarista para la diócesis de Roma, estuvo con el Papa Francisco allí cuando celebró diferentes Eucaristías en la Plaza de San Pedro. Daniel, bienvenido, es para nosotros un placer tenerte desde Caracas, Venezuela, hasta la Ciudad del Vaticano, tú futuro sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Cómo recibes esta noticia del Papa Francisco? ¿Cómo está el ambiente en la Plaza de San Pedro, allá en Roma? Te escuchaba en una entrevista que diste al Circuito Éxitos, allá en un radio. Decías que por la Divina Providencia fuiste a la Plaza de San Pedro muy temprano a rezar y que el Espíritu Santo estuvo allí presente y bueno, recibiste la noticia ahí. ¿Cómo está el ambiente? Qué lindas palabras, Daniel. Bienvenido. Un saludo para ti y es un gusto volver a Globovisión, aunque sea en esta circunstancia. Antes de entrar al seminario fui periodista en esta casa que todavía considero mi casa, donde desarrollé buenos años de la carrera periodística. Y bueno, sí, esta mañana fue una noticia que conmocionó el mundo en un día de fiesta, digamos, porque hoy es lunes del Ángel, una gran fiesta en Italia, Pascuetta se dice. Es un día de descanso, es un día donde las familias salen a dar paseos y bueno, también muchas familias desde temprano fueron a dar una vuelta a San Pedro y se encontraron con esta misma noticia, la cual me encontré yo. El Papa Francisco falleció a las 7:35 de la mañana. Una noticia a la cual no nos queríamos preparar, parece que queríamos preparar mucho a esto. Papa Francisco ha dejado un legado bastante importante en los últimos 12 años de pontificado. Prácticamente ha reformado buenas partes de lo que es la curia, con la Constitución Apostólica, la nueva Constitución Apostólica también
en la diócesis de Roma. Ha hecho muchos pasos importantes. Inclusive también cambió lo que es el rito para las exequias del Santo Padre del Papa, con lo cual Roma se prepara para estrenar un nuevo rito en los próximos días. La sala de prensa del Vaticano informó que el día miércoles ya el ataúd del Papa Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro para lo que serían los honores, y me imagino que también el cuerpo diplomático que ha sido ya informado hará acto de presencia. Daniel, no sé si tienes alguna pregunta, Juancho. Daniel, con mucho gusto, Daniel, orgullosísimos de lo que ha venido siendo tu carrera y tu avance, y que has podido ahora combinar tanto la vocación religiosa al sacerdocio con el periodismo. Daniel, por cierto, vamos a decirlo y para que lo sepa toda Venezuela, es oriundo del estado Guárico. Así que también para todo tu pueblo de Guárico, que te ve con expectación y con alegría en medio de toda esta circunstancia. Daniel, ¿qué se sabe, qué ha trascendido a los medios informativos allá en Roma sobre lo que fueron los últimos instantes en la vida del Papa Francisco? Nos dices que la hora que registra su deceso, 7:35 minutos de la mañana, cuál era el ambiente, qué se vivía y qué dicen los médicos, cuál es el parte, qué causa finalmente la muerte del Papa Francisco. Daniel. Mira, todo esto es reservado. Actualmente no se sabe más de lo que es el deceso del Papa. Todo se maneja con mucha prudencia. Recordemos que no es solamente el funeral de un romano pontífice, pero también el funeral de un jefe de Estado, con lo cual todo se maneja con mucho protocolo. Nosotros sabemos prácticamente lo mismo que saben los medios de comunicación. Claro que siendo seminarista ya es también como si falleciese un padre, como si falleciese, o como no, falleció el obispo como tal de la diócesis de Roma. Inclusive uno de los cargos que continúa vigente es el de vicario para la diócesis de Roma. Actualmente todos los cargos vienen menos, lo que son los encargos vaticanos. El gobierno de la Santa Sede está en manos del camarlengo, el cardenal Farrell, y también hay 3 cargos que se mantienen todavía, lo que es el vicario para la diócesis de Roma, el decano del colegio cardenalicio y también el secretario de Estado. Son 3 cargos que permanecen en la sede vacante. La Iglesia Católica en estos momentos está en sede vacante. Oficialmente se esperan unos nuevos ritos fúnebres. Recordemos que también el Papa Francisco no vivía en lo que son los apartamentos pontificios, vivía en la Casa Santa Marta, que es una especie de, o es un hotel que Juan Pablo II edificó, mandó a construir después de ver las condiciones en las cuales estaban los cardenales de su pontificado. Los cardenales, cuando venían a Roma, antes de Juan Pablo II, dormían en pasillos del Palacio Apostólico, no habían cuartos como tal. Juan Pablo II ve esta situación y construye la Casa Santa Marta, que es un pequeño hotel cerca o dentro del Estado Pontificio, mejor, en el cual los cardenales electores viven durante el cónclave. Y también recordemos que la sala de prensa del Vaticano informó que justamente después de este miércoles se realizará la primera congregación general. ¿Qué son las congregaciones generales? Es importante preparar un poco lo que es el cónclave. Y esto se hace a través de las congregaciones generales, que son reuniones de cardenales en las cuales se debaten distintos puntos de interés. Recordemos que también durante estas ceremonias se pide la acción del Espíritu Santo. Muchos cardenales tienen palabras, y justamente así fue elegido Papa Francisco en el 2013, en un famoso discurso en la acción preferencial por los pobres. Francisco también, en estas congregaciones generales se elabora lo que será el perfil del nuevo pontífice, un perfil que viene trabajado por distintos cardenales. En estos momentos Venezuela no tiene cardenales electores, porque los 2 cardenales venezolanos tienen más de 80 años.
pero digamos, también este va a ser uno de los cónclaves más numerosos de los últimos años. Eh, la media está muy por encima. El mínimo son 120 cardenales electores y actualmente hay unos 15 más aproximadamente. Y bueno, estamos en esta espera de lo que será los próximos pasos. El Papa Francisco cambió el ritual fúnebre del Santo Padre, no será tan prolongado, será una ceremonia mucho más sencilla. El Papa será expuesto directamente dentro del ataúd y no como se realizaba anteriormente, inclusive con el funeral de Papa Benedicto. Recordemos que, digamos, una de las cosas que quiso el Papa Francisco fue cambiar este ritual que se va a hacer por primera vez en esta ocasión, con lo cual vamos a ver cómo se desarrolla. No hay mucho que decir al respecto porque ya el ritual fue publicado hace varios meses, se conoce, pero bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Las ceremonias papales siempre están llenas de muchísimos preparativos. Imagino que ahorita estarán midiendo todos los detalles porque hay que despedir de manera digna una persona que fue pastor de toda la Iglesia Universal, no solamente pastor de la Iglesia de la Diócesis de Roma, pero también pastor de toda la Iglesia universal. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí. Daniel, bien informabas que se estima que para este mismo miércoles ya el cuerpo del Papa Francisco se ha trasladado hacia la Basílica de San Pedro para la veneración de los fieles, súper rápido, porque recordemos que en los otros pontífices se había tardado más días para realizar esta ceremonia. Se habla entonces de una sepultura más sencilla, un poco más austera. Eso quiere decir que dentro de pocos días ya los cardenales, por supuesto, viajan a Roma para congregarse y despedir al Papa Francisco, como bien lo ha dicho, pero también para comenzar el cónclave. Daniel, ¿qué sabes de esto? ¿Será en 10 días, 15 días? ¿Qué dice el protocolo vaticano para la elección de un nuevo pontífice después de su fallecimiento? Mira, una de las cosas importantes es que el Papa no es dogma de la Iglesia. Hay que aclarar esto porque muchas personas están confundidas. No es que todos los papas tienen que ser enterrados en San Pedro. Hay muchos papas que están enterrados fuera de San Pedro. Una de las cosas que pidió Papa Francisco es ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, una basílica muy importante para él, donde él asistía, iba a rezar durante sus estancias en Roma como cardenal. Entonces es muy importante esto. El Papa Francisco, después de este funeral que será en la Basílica de San Pedro, será llevado, desconozco cómo, sinceramente, a la Basílica de Santa María Mayor, que está a unos 2 kilómetros y medio quizás, para ser enterrado allí, justamente en la capilla de la Salus Populi Romani, la salud del pueblo romano, la gran devoción mariana a la que él era devoto. La capilla donde será enterrado fue preparada durante los últimos meses, porque también se hicieron algunas reformas en esa capilla, y estará allí a un lateral del ingreso de esta capilla, también llamada Capilla Paulina. Entonces, sobre todo, digamos, actualmente para el funeral asistirán jefes de Estado, embajadores, todo el cuerpo diplomático, un jefe de Estado. ¿Quiénes son los asistentes? ¿Quiénes han confirmado? Creo que todavía es como pronto para hablar de esto. Pero sí, digamos, en los próximos días los cardenales asistirán acá a Roma para preparar lo que es todo esto. Es importante también rezar por todos ellos porque bueno, son días de trabajo bastante intensos. Elegir un papa no es una cuestión de 2 días. Claro. El día sábado se espera que más o menos sea el funeral. Propiamente ya se ha llevado a Santa María Mayor, no hay confirmación de esto. Simplemente haciendo cálculos con lo que es el nuevo rito, se estima que sea el sábado. Pero nos toma después de una Semana Santa bastante cargada acá en Roma. Lo vimos ayer como dio la bendición Urbi et Orbit allí en el balcón de la Logia de las Bendiciones.
Eh, y fue muy conmovedor porque la bendición del día de Pascua solamente la puede dar el Papa desde allí. Entonces, Francisco quiso despedirse así. Yo creo que esa es la imagen más bonita que podemos tener. Un Papa que bendice al pueblo en medio de un año jubilado, que ha abierta la puerta santa de San Pedro. Esta mañana justamente pude pasar a través de ella, la basílica. Y yo creo que esa es una catequesis del Papa Francisco que hablaba en los pequeños gestos, ¿no? Papa Francisco regresó a la casa del Padre, pero dejó las puertas abiertas eh, para que todos podamos seguir esa secuela de Cristo en nuestras vidas. Daniel, escúchame esto, Danielito, con Sí, sí, mucha sí, sí. franqueza. Hay mucha intervención de la audiencia, hay muchas inquietudes en todo el pueblo católico. ¿Puedes, por favor, quedarte, bueno, tú conoces de esto, un segmento más, un negro más con nosotros? Por supuesto, Juancho. Listo, vamos entonces a hacer la pausa, espera un minuto y ya volvemos con más, con Daniel Díaz Vici, periodista venezolano. Y seminarista. Y seminarista del Estado Guárico, del corazón de Venezuela, responde a todas las inquietudes de la audiencia en este día que lamentablemente estamos informando el pase a la eternidad a la casa del Padre de el Santo Padre Francisco. Quédate con nosotros, Danielito, no te vayas a mover de ahí, ya regresamos. Seguimos en esta cobertura especial por el fallecimiento del Papa Francisco y tenemos directamente desde Roma, desde el Vaticano, Daniel Díaz Vici, seminarista y también periodista que trabajó en nuestra planta televisiva Globovisión, una noticia que por supuesto embarga de mucha tristeza al pueblo católico y además cristianos de distintas confesiones religiosas. Daniel, permaneces con nosotros, gracias. La audiencia por supuesto está escribiendo al 0412-377-3910 y nos piden que hables un poco de ese legado del Papa Francisco, tú que lo conociste de manera personal, estuviste en varias celebraciones litúrgicas, te vimos también a través de tus redes sociales cómo tenías el misal, lo que lee el Papa Francisco, y quisieras conversar un poco sobre su legado como pastor en términos pastorales, religiosos y morales. ¿Cómo fue la apertura del Papa Francisco a distintas personas de índole moral o religioso, Daniel? Sí, yo, digamos, tuve la oportunidad como dije en otras entrevistas, nacer en el periodismo con Papa Francisco, trabajar como periodista con Papa Francisco, siguiendo su pontificado desde el 2013, desde el momento de su primer viaje en Río de Janeiro, hasta antes de entrar al seminario, donde se convirtió ya en mi pastor. Entonces, en el obispo de mi diócesis. Yo soy para la diócesis de Roma, entonces tengo, digamos, ese sentido también de paternidad muy cercana. Inclusive en esta mañana era muy emocionante ver a personas en San Pedro llorando. Como lo decías en el segmento pasado, recibí la noticia, justamente yo todos los lunes del Ángel por un tema de devoción particular voy a San Pedro y esta vez me topé con esta noticia. Me consigo muchas personas llorando. Participé en la misa de las 11, donde había muchísimos turistas y se rezó por el alma del Papa Francisco, siguiendo propiamente la misa del día, pero con la colecta doble, se dice, o sea, porque también hoy es el Día del Ángel, Pascuetta en Italia. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es un día de gran conmoción para todo el mundo. Recordamos el legado del Papa Francisco, un Papa que fue elegido para llevar a cabo lo que sería la reforma de la Iglesia, un tema históricamente bastante fuerte. Papa Francisco promulgó la Constitución Apostólica para la reforma de la Iglesia. No solamente eso, también promulgó la Constitución Apostólica para la diócesis de Roma. Dejó 4 encíclicas muy importantes. La última de ellas dedicada al Sagrado Corazón. Los jesuitas son muy promotores de la devoción al Sagrado Corazón, acá, especialmente en Roma, en la iglesia del Jesús, hay una capilla dedicada al Sagrado Corazón.
Y uno de los temas también importantes de estas encíclicas fue el tema de la Laudato Si, la acción por la casa común. No es la primera vez que un papa habla de la casa común y de la necesidad de que los gobiernos y de toda la humanidad se tome la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, pero Papa Francisco dedicó una encíclica a esto. También tuvo gestos muy importantes. Eh, ya Papa Benedicto, digamos, venía trabajando lo que es toda esta línea de reforma, de evaluación de la situación actual de la Iglesia, de distintos aspectos, pero Francisco, digamos, inclusive con lo que es la encíclica Laudato Si, manda un mensaje claro al mundo, abre las puertas a todos, como lo dijo más de una vez, todos. En una línea bastante particular, ¿no? Porque Francisco se metió las manos dentro de las necesidades sociales del pueblo, como ya lo venía haciendo la Iglesia desde antes. Digamos que lo que hizo Papa Francisco fue traducirnos un poco, creo yo, el catecismo de la Iglesia Católica. Pero ya los puntos de su ministerio se encuentran en los puntos de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia. Solamente que, bueno, hace falta abrir el catecismo, que es un libro que yo creo que muy pocos han abierto. Hemos abierto. Algunos puntos tampoco es que uno los lee todos, pero digamos, Francisco tuvo este sentido pastoral de hacer cercano el mensaje de la Iglesia al pueblo, de la acogida a las personas. Laudato Si fue una bomba a nivel de doctrina, porque sí abre la opción a la escucha, a comprender las distintas situaciones de los fieles dentro de la Iglesia. No estamos hablando, digamos, de temas particulares, son temas que todos conocemos, pero son temas a los que el Papa Francisco decidió acoger con mucha delicadez. Digamos, sobre todo también este tema de la casa común, que ha sido muy cuestionado, porque bueno, siempre es un tema de bastante tensión cuando se toca el tema de cuidar el medio ambiente en un mundo que parece que nos hemos olvidado que tenemos un solo planeta. Y esto es muy particular. Pastoralmente yo creo que el mensaje del Papa Francisco va a ser leído, como casi todos los papas, con mayor madurez a futuro. Yo creo que el mensaje actual que ha mandado Francisco a todo el mundo es el de abrir los brazos. No sé si la mayoría de las personas hemos visto las fotos de la Plaza San Pedro, que tiene unas columnatas que hacen forma de círculo, como que si la Iglesia abraza a las personas. Y yo creo que eso es lo que ha querido Francisco, justamente. Digamos, Sí. ¿qué pasará en el cónclave? Este es el primer cónclave verdaderamente universal. Hay cardenales de todo el mundo y esto yo creo que es importante también mencionarlo. ¿Qué es un cardenal? ¿Qué es un cardenal? Es una persona que ayuda al Papa, al gobierno de la Iglesia Universal, y al mismo tiempo tiene la responsabilidad, si es el actor, si tiene menos de 80 años, elegir al romano pontífice. Y vemos como hasta en el último conclave, hasta en el último consistorio, perdón, Francisco eligió cardenales de distintas partes del mundo. Inclusive en el último consistorio también, el que fue el secretario de nuestro estimado Aldo Giordano, que también regresó a la casa del Padre hace varios años, nuncio apostólico en Venezuela. Yo creo que es un momento bastante particular en un año jubilar con eventos que vienen suspendidos. Recordemos que este domingo estaba programada la canonización del Beato Carlo Acutis, el gran jubileo de los adolescentes. Muchos adolescentes que ya estaban preparados con sus parroquias para asistir a la ciudad eterna y saludar al Papa, aunque sea verlo, porque Que también sabíamos que el Papa Francisco no íbamos
no iba a celebrar toda la Eucaristía, pero sí lo que era el ritual de canonización. Y en un momento, bueno, de año jubilar, donde el tema es la esperanza. A mí me llama la atención cómo Dios se lo quiso llevar el lunes del ángel después del domingo de resurrección, como que haciendo también un llamado a la iglesia a esa resurrección en Jesucristo, a la cual todos estamos llamados. Daniel, ya para cerrar, nos quedan pocos minutos. Dentro de esas reformas, lo que ha sido o lo que fue para el Papa Francisco, el que la mujer ocupe cargos de importancia dentro de la Curia Vaticana. Daniel. Sí, bueno, esto propiamente entramos en el tema de derecho canónico, que es muy complicado, pero para traducirlo un poco, Francisco nombró hace poco a responsable del gobierno de la Ciudad del Vaticano una religiosa, cosa que también nunca se había hecho. Claro, las mujeres tienen una visión distinta de ver el mundo y eso yo creo que Francisco, como buen latinoamericano, lo hizo entender, como buen argentino, perdón, porque hay algunos que se pueden ofender, pero pudo traducir esta importancia de la mujer en la acción de gobierno de la Iglesia. ¿Qué te puedo decir? No es una cosa nueva, ya digamos, desde hace mucho tiempo, inclusive con Benedicto, las mujeres venían desarrollando una labor ya al interno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Recordemos como con Pío XII, ya Suor Pascalina inclusive, desarrolló una labor bastante admirable dentro del Vaticano, siendo una gran colaboradora del Papa Romano. No es una cosa nueva. Francisco lo que hizo es dar más notoriedad a la mujer, pero con puntos firmes en la doctrina, sobre todo lo que es el sacerdocio. Y esto es una cosa bastante importante de aclarar. Francisco sostuvo muy fuerte esta línea de defensa de la dignidad de la mujer, como todos los papas, los últimos papas, o sea, los que conocimos, inclusive Juan Pablo II. No hay que olvidarnos del pasado, porque esto hace mucho mal histórico, pero sí estamos en un momento donde la mujer se prepara ya para tener o desarrollar labores de gobierno importantes, labores de gobierno que todavía dentro del derecho canónico tienen su reto, porque hay algunos puntos que todavía hay que trabajar, lo que es la capacidad de gobierno, pero bueno, ya la Santa Sede también ha trabajado para aclarar algunos puntos y veremos la línea que llevará el nuevo Papa. Yo creo que en estos momentos, más que hacer juicios y hablar de quién será el próximo, nadie se esperaba que Jorge Mario Bergoglio fuese electo. Daniel. Yo creo que lo mejor es en este momento como que rezar mucho. El pueblo venezolano es muy fiel y ahora que tenemos dos próximos santos, que bueno, también hay que aclarar que los consistorios para la creación de nuevos santos vienen suspendidos hasta que tengamos un nuevo Papa. Daniel, como todo buen seminarista, siempre en profundo conocimiento con la Iglesia Católica, agradecerte también por esta entrevista de 2 segmentos y por supuesto colocarnos al tanto de lo que se está viendo y viviendo allá en el Vaticano y también por instruirnos con tu sabiduría en torno al legado del Papa Francisco. De antemano, muchísimas gracias por ayudarnos en esta entrevista y bueno, nada, te seguiremos contactando durante el día para que nos cuente cómo se está desarrollando allá el funeral del Papa Francisco. Gracias, Daniel. Un abrazo. Daniel Díaz Bizzi, en directo desde el Vaticano, nuestro querido compañero, periodista venezolano, que hoy por hoy cursa sus estudios en el seminario en Roma. Y tiene la información ahí en el momento y en el sitio de todo ya lo que viene siendo el